Un saludo a todos. El trabajo que les presento el día de hoy es inventario de medicamentos caducos recolectados en los dispensarios de la ciudad de Campeche. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche y soy responsable del laboratorio de análisis de medicamentos de la misma facultad y trabajamos de manera coordinada con el Centro de Información de Medicamentos, mediante el cual, como una actividad para los estudiantes, realizamos una campaña de colección de medicamentos caducos en los hogares y posteriormente, al darnos cuenta de la cantidad de medicamentos caducos que se colectaban, surgió el interés de realizarlo a través de los dispensarios de la ciudad de Campeche. El objetivo de este trabajo fue conocer la cantidad de medicamentos caducos generados en los dispensarios de la ciudad de Campeche y realizar un inventario de ellos para identificar los grupos terapéuticos más desperdiciados. Eh, Como les había comentado, en años anteriores, durante 3 años, en un periodo de 3 años, habíamos visitado los hogares y realizado campañas de colección de medicamentos caducos y nos dimos cuenta que había una gran cantidad que provenía de los dispensarios de la ciudad de Campeche. Por lo cual nos dimos a la tarea de primero de ubicarlos, de platicarlos, de realizarles una serie de actividades como concientización, impartición de algunos cursos para poder concientizarlos y que colaboren con nosotros para donar los medicamentos caducos. Al asistir a los inventarios, a los dispensarios, lo que hicimos fue primero seleccionar los medicamentos que estaban caducos, puesto que en muchos lugares no había esa clasificación, porque muchas veces son voluntariados que reciben los medicamentos y es una gran cantidad que reciben que no los pueden clasificar y por atender a la gente. Entonces, también hicimos esa labor. La metodología que utilizamos fue visitar los dispensarios de la ciudad y explicarles la investigación para que donaran los medicamentos caducos. Estos después se transportaron al laboratorio para poder pesarlos y después hacer el inventario de la composición de las bolsas, clasificando de acuerdo al tipo de medicamento según la clasificación ATC. Esta clasificación que se usa en química farmacéutica permite clasificar los fármacos de acuerdo a tres grupos: a su acción o anatomía, el lugar de acción; terapéutico, de acuerdo al grupo y subgrupo terapéutico al que pertenecen; y químico, de acuerdo a la familia y grupo químico que pertenece. Una vez finalizado este análisis, se depositaron los medicamentos en los contenedores Singren para su disposición final. Como les comentaba, el Centro de Información de Medicamentos de la facultad tiene un convenio con el Singren. El Singren es el Sistema Integral de Gestión de Residuos de Medicamentos a nivel nacional, que permite evitar el impacto por disposición final de los medicamentos. Debido a que estos medicamentos, ya sean caducos o no, cuando se han terminado de usar, la gente lo dispone en los residuos sólidos municipales o los tira en la tierra o en el inodoro o en el lavabo, dependiendo de la forma farmacéutica a la que está. Por ejemplo, eh, si es una suspensión de un antibiótico, pues se le hace más fácil tirarlo en el lavabo o en el inodoro, según las encuestas que realizamos. Esto conlleva a un impacto negativo en el medio ambiente y posteriormente a la salud al contaminar el suelo, el agua y el aire eventualmente. Y por ello surge el interés de realizar
el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Medicamentos. ¿Qué se hace ahí? Es un esfuerzo de la industria farmacéutica en el que colabora con instituciones públicas, como las universidades, para llevar depósitos de contenedores de medicamentos para que la gente, ir incentivando la cultura, para que la gente vaya llevando estos medicamentos que ya no usa o que han caducado. También es importante el riesgo que conlleva los medicamentos caducos para el consumo humano, ya que en algunos dispensarios o en hogares particulares, en sus botiquines, había medicamentos caducos. Entonces, lo primero que se hizo al visitar los dispensarios es la capacitación en la persona encargada, que muchas veces no es un farmacéutico, sino son voluntariados. Generalmente los dispensarios son de parroquias, el 90% son de parroquias y el 5% o el 6% aproximadamente son de grupos políticos, partidos políticos que por campaña para donar este, medicamentos para obtener votos ponen sus dispensarios particulares, de tal manera que no son dispensarios atendidos por personas profesionales y se les dio una capacitación para poder ubicar eh, las características del medicamento, como son el principio activo y sobre todo la fecha de caducidad. Además, aunque los medicamentos no hayan caducado por las condiciones medioambientales, en particular de la ciudad de Campeche, que está ubicado en el Golfo de México con un clima cálido húmedo, que es una temperatura promedio de 40 grados anual, una precipitación pluvial muy importante que genera humedad. Y esto hace que los medicamentos, si no se conservan en refrigeración, fácilmente se descompongan. Y entonces hay que concientizar a la población, y en este caso a los responsables de los dispensarios, para que no surtan, no dispensen los medicamentos si ya presentan alguna afectación. Como resultado, en esta investigación, en este año, 2015, se recolectaron un total de 1.4 toneladas de medicamentos caducos. Entre la familia más importante de la clasificación ATC encontrada fueron los AINES, con un 23%, los antiinflamatorios no esteroidales, seguido de los antibióticos de diversas familias. Entre las más importantes encontradas fueron las penicilinas, las quinolonas, como el ciprofloxacino, y los aminoglicósidos. Y también había una gran cantidad de fármacos usados para el tratamiento de la diabetes, como los hipoglucemiantes orales, principalmente ilbenclamida y metformina, antihipertensivos, como el captopril, antidiarreicos, laxantes, antihistamínicos, antigripales y otros. Y otros que son de menor porcentaje o que también hay que destacar que dentro de los residuos de medicamentos habían sustancias propiamente que no eran medicamentos, pero que se usan en el tratamiento de alguna enfermedad, como las bolsas de diálisis o algunas otras material de curación o quirúrgico que también se donan a los dispensarios y que se echan a perder y están en las bolsas de basura en las que se tiraban los medicamentos. Llama la atención de estos resultados que algunos estudios dicen que la mayor cantidad de medicamentos hasta antes de 2010 que se desechaban eran antibióticos. Y en este caso encontramos que fueron superados por los antiinflamatorios no esteroidales.
Esto nosotros pensamos que es debido a que hace aproximadamente 10 años en México se implementó la política de antibióticos y para evitar el uso irracional de los mismos y la resistencia bacteriana que conlleva, se dio un decreto de ley para que los antibióticos solamente se dispensen con eh, receta médica. Esto, obviamente, al implementarse en México, llevó a un problema, que los medicamentos estaban de manera genérica dispensados, venían en cajas, por ejemplo, eh, cajas de 8, de 10, de 20 tabletas, y que cuando el médico dispensaba no había un sistema de dosis unitaria. Por lo tanto, sí se controló, fue bajando el porcentaje de antibióticos desechados, pero como si uno le requería 16 tabletas y solamente había en el comercio, en la farmacia, en la oficina de farmacia, cajas de 20, pues se le tenía que dar dos cajas y sobraban cuatro. Esto fomenta incluso la automedicación, porque en los botiquines domésticos las personas conservan los medicamentos y posteriormente en la comunicación social con los vecinos, con los familiares, se van intercambiando los medicamentos y promoviendo el uso irracional de los mismos y evitando, por razones socioculturales y económicas, la consulta al médico y por lo tanto se agrava el problema. A partir de 2018, afortunadamente, ahora ya hay, este, tenía por aquí, quería mencionarla, aquí está una tableta que tiene, una caja que tiene 8 tabletas y quería mostrarles, por ejemplo, en el caso de la micacina, en el que fuimos a adquirir ayer para una actividad, ya hay afortunadamente ese sistema de dispensación individual. Por ejemplo, al comprar 6 unidades de amicacina o de gentamicina, ya hay cajas de 5 y aparte ahora te venden individualmente cada ampolleta. Y esto mejora mucho el problema, sobre todo en el caso de los antibióticos. En el caso particular de la mincacina y de la gentamicina, que son antibióticos eh, solubles en agua, muy solubles en agua, estos impactan de manera muy rápida al medio ambiente, debido a que si se tira, por ejemplo, en el lavabo, filtra fácilmente al manto freático, contamina el agua, altera la microbiota de la tierra y del agua se adquiere por los animales inferiores y después llega a través de la cadena trófica al hombre e impacta su salud. Y hemos continuado el estudio y estamos todavía analizando los resultados para poder ver si esa tendencia y esa suposición que nosotros hacemos es correcta. Como conclusiones, en nuestro trabajo de campo y de educación sanitaria, pudimos encontrar que existe una deficiencia cultural sobre el uso de medicamentos, tanto de la población como de las personas encargadas de las oficinas de farmacia, y también por su disposición final. Y esto es importante para evitar riesgos a la salud y disminuir el impacto ambiental. Para ello, se debe fomentar hábitos benéficos como depositar los envases vacíos y los restos de medicamentos en los contenedores del sistema de gestión, así como evitar la acumulación de medicamentos innecesarios o caducos, porque además disminuye el riesgo de intoxicación, especialmente en población vulnerables como niños y adultos mayores. En cuanto a esto del sistema de gestión, en las visitas de los dispensarios, que son los principales proveedores, sería ideal que hicieran el convenio para depositar o para tener un contenedor del Singren y ellos mismos depositarlos ahí. Sin embargo, todavía no cuentan con ellos. Además, es importante que
conozcan primero que existe un sistema de gestión. La población en general no tiene conocimiento de los contenedores y por lo tanto no acude. En una primera etapa en la universidad con los estudiantes, hemos difundido el sistema integral de gestión de residuos y a veces acuden ellos mismos a llevarlos en los distintos contenedores. La universidad tiene 7 campus y en cada campus se ha tratado de poner un contenedor con una buena afluencia de los estudiantes que llevan de bolsita en bolsita una cantidad suficiente que ronda más o menos la tonelada al año. Por eso es importante la educación sanitaria para promover los estilos de vida saludable y poder así ayudar a la población. Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Quedo a su disposición.